Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal nos encontramos? ¿Bien? Nosotros encantados de compartir con ustedes este tiempo de televisión. Ya saben, cuando ya llega el ecuador del día, casi nos quedan unas pocas de horas, ¿verdad? Empezamos por la mañana, no le voy a preguntar a qué hora se ha levantado, no. Pero cuando son las 6:30 ya oteamos, ¿verdad? Casi el final del día. Y ahí es cuando aparecemos nosotros, ya saben ustedes, este formato, el escaparate, que tiene por objetivo dar visibilidad a emprendedores, empresarios, comerciantes, en definitiva, lo que es el tejido empresarial. Damos prioridad a Benalmádena, pero por supuesto toda la Costa del Sol. Y hablar de emprendimiento, hablar de empresarios, hablar de establecimientos, de comercios, pues yo creo que el invitado que tenemos hoy y la firma que representa engloba todo eso que yo acabo de decir. E incluso va un poco más allá porque es una firma que desde hace ya mucho tiempo se han apuntado de una forma perfecta a esto de las nuevas tendencias. Y cuando digo tendencias, no me refiero a modismo, no, sino esa gran tarta, ¿verdad? Saben ustedes qué es la publicidad, qué es vender y comprar, porque todos somos compradores y vendedores, y el marketing digital, bueno, todo ese mundo que cada día se va quedando con más espacio en esa tarta virtual que yo digo, aunque todavía sigue existiendo ese trato físico, ¿verdad?, de cliente, empresario, vendedor, comprador. En cualquier caso, hoy tenemos la suerte de contar con Manuel Espíritu Santo, director de Marketing y Comunicación de Pinturas Andalucía. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cuánto Hola, tiempo? Paco. ¿Cómo estás? Lujo. Qué lujo y qué placer. No, el lujo es mío también. Compartir este ratito contigo y con vosotros. Sí. Gracias. Decirles que son tantos los años que nos conocemos afortunadamente que hemos llegado a ser hasta vecinos, ¿eh? Bueno, permítame la licencia. Manuel, esto del marketing no nos ha pillado de sorpresa más de uno, ¿eh? ¿O sí? Digo, a ver, marketing ha existido toda la vida. Digo cómo se concibe ahora, ¿no? Yo creo que el marketing ha existido toda la vida, pero toda la vida. Lo que pasa es que muchas veces no se le ponía nombre a lo que hacíamos, ¿no? Y yo creo que en mi caso, en el caso de Pintura Andalucía, en el caso del fundador de Pintura Andalucía, Antonio Carvajal, en aquel entonces se hablaba de publicidad más que de marketing. Y yo creo que en el ámbito en el que estábamos en aquel entonces, en los años 80, yo creo que fue un visionario en cuanto a gastar dinero. Bueno, en aquel entonces se gastaba dinero, no se pensaba en invertir, y se gastaba dinero en publicidad, y que era una inversión en definitiva. Pero era de los pocos que en una actividad no tan habitual como la construcción, el mundo de la pintura, invertir en esa faceta de la publicidad pues no era muy habitual, y sin embargo él apostó por sí, eso. Sí, porque, claro, tú estás en un... Te puedo tutear, ¿no? Por favor. Gracias, Manuel. Tú, bueno, luego lo diré. Tú estás en un lado y yo estoy en otro. A veces casi coincidimos, ¿no? Pero desde los medios de comunicación costó mucho trabajo, y sobre todo cuando ya aparecieron las teles locales, que era... Bueno, sabía que si tú te querías hacer publicidad y no te lo hacías los primeros canales que había, pues ya aparecían las teles locales, los medios provinciales que eran un poco más accesibles, ¿no? Y costó trabajo el mentalizar, en ese caso, Carvajal fue uno de los que entendió que no era gastar, sino que era invertir, el mentalizar, como te decía, a los empresarios de que cuando tú hagas tus presupuestos, es de obligado cumplimiento tener una partida para publicidad. Si eso no lo entiendes, tarde o temprano estás condenado al fracaso. Eso ya se ha dado un paso muy importante. Es decir, hago mis presupuestos y sé que X partidas, no sé, tiene que ser publicidad. Y sí, como lo mismo que para, no sé, otra cosa de la empresa, eso tiene que ir. Eso ha cambiado afortunadamente. Efectivamente, yo creo que hay un cambio de mentalidad, que la trayectoria un poco del mundo empresarial, del retail en nuestro caso, todo lo que es el negocio, comercio. Yo suelo utilizar una frase que es muy fuerte, muy potente, que dice que la marca muere por su silencio. Con lo cual yo creo que tenemos referente a nivel de grandes empresas, llámese empresas de refrescos. Bueno, la tuya, por ejemplo. Y la nuestra Pinturas también, Andalucía. obviamente, que llevan mucho tiempo haciendo cosas y
y sobre todo intentando de conseguir impactos, porque al final yo creo que las marcas lo que intentamos es estar en la piel del consumidor, ¿no? Cada uno con su cliente objetivo, pero tenemos que estar ahí, tenemos que procurar el marcar un poquito, que sea un tema social, o sea, que se interiorice mucho, que se consiga un poco la conexión con eso. Humanizar es importante también, humanizar mucho las empresas, ¿no? Y gracias a los impactos, a la publicidad, a entrevistas como esta, pues al final no deja de ser una forma de estar presente en el día a día de nuestro cliente potencial, ¿no? Voy a tirar de la... ¿Tú te acuerdas de los cassettes, no? Un poco. Nuestra época, ¿verdad? Sí. Todavía recuerdo cuando mi hijo intentó que metiera un long play de eso del CD, ¿no? Quiero tirar para atrás, que es lo que tenía previsto, porque hablar de Manuel Espíritu Santo es hablar... tú ves aparecer a Manuel Espíritu Santo y estás viendo aparecer Pinturas Andalucía. Eso ya es importante también, haber conseguido eso, ¿no? Bueno, yo creo que hablando de lo que decía, de humanizar un poco la compañía, yo creo que es importante esa figura de embajador de la marca, ¿no? En nuestro caso, nuestro fundador es más introvertido quizás, es más de puerta para adentro, y yo creo que, bueno, además lo comentamos hace mucho tiempo ya, de que era necesario el estar intentando de acercarnos de forma personal con el tejido también empresarial, en entrevistas, en networking, que está muy de moda también, porque al final el cúmulo de todos esos impactos, dependiendo de cada canal de comunicación, de cada canal de interactuación con el posible cliente, hace que de forma personal hoy en día las relaciones personales son mucho más importantes. Por eso decía yo al principio de la tarta, que sí que existen estrategias a través de redes, pero el trato físico sigue siendo, bueno, pues el auténtico el resorte estrella, ¿no?, de toda esta maquinaria. Sí, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Una es lo que estamos viendo en antena ahora mismo. De eso hablaré un poquito más adelante. Un spot, una imagen, un grafismo. Puede ayudar a consolidar un poco la marca en la mente del consumidor. Pero el convencer, el conseguir una referencia, como estamos muy acostumbrados hoy en día a nivel de redes sociales y de todo, pues lo consigues con un trato mucho más cercano, con un trato personal, con esa cercanía con el consumidor, ¿no? Yo creo que es un gran lujo el poder hablar con un cliente de tú a tú, y eso lo consigues cuando estás en la calle, en definitiva, ¿no? Porque, como bien decías, todos vendemos, todos tenemos algo todos que vender. Todos somos compradores y vendedores. Y tenemos que intentar de tenerlo siempre grabado a fuego, porque al final estamos vendiendo en cualquier momento de la jornada, ¿no? Te fui a tirar al principio y te decía, Manuel Espíritu Santo es igual, lo mismo que Pinturas Andalucía, que Pinturas Andalucía, porque quiero hablar un poco de ti, ¿sí? Hablar de la figura personal, hasta donde puedas llegar, ¿verdad? A mí, yo siempre que en estos programas intento, ustedes ya creo que están cansados de oírme decirlo, la consecuencia es el producto de lo que se ha hecho. Es decir, lo que hoy tienes es porque antes has andado y has venido y has estado, no sé. Entonces me gustaría hablar un poco de ti, si no te importa. Yo creo que no, seguro que no. Manuel Espíritu Santo nació en Bélgica. Sí. Tiene usted poca cara de belga, ¿eh? Pues la verdad que no. ¿Y eso cómo fue? Pues, ¿unas vacaciones de los padres o tuvo que ir a trabajar allí? Fue una emigración de mis padres en aquel entonces, que eligieron un país como Bélgica y bueno, se fueron ahí a trabajar. ¿Qué trabajaba su señor padre? Si se puede contar. Sí, bueno, él en su momento cuando llegó... ¿O también se dedicaba a la publicidad? Negativo, ¿no? En aquel entonces mis padres pues se dedicaban, como muchos emigrantes, a hacer muchas cosas que no tenían nombre, me refiero, a nivel oficial, pero bueno, hacían un poquito de todo. Pero luego en Bélgica sí se declinó por trabajar en fábricas metalúrgicas, con todo lo que conlleva de nocivo. De hecho, pues falleció de un cáncer de pulmón hace ya muchos años. Siento. Pero por toda esta trayectoria laboral yo nací en Bélgica, pero mis padres mi familia es del Bierzo, de León.
y ahí trabajaba en la mina con corta edad ya empezó a trabajar en la mina. ¿Y con qué edad te viniste? ¿Qué edad tenías cuando allí estuviste? A ver, ¿tu vida allí cómo fue? ¿Hasta qué edad? Bueno, realmente todo lo que hemos nacido fuera y somos emigrantes, yo lo fui durante 18 años, que fue la edad con la que me vine ya para España y para Málaga. Veníamos como las películas de... Bueno. Como las películas, veníamos en tren cada 2 años de Bélgica a visitar a la familia, que eran nuestras vacaciones. Y ya con 18 años, pues por circunstancias familiares, pues aterrizamos en Fuengirola, en los boliches además. Y es curioso, pero bueno, fue una circunstancia a través de un negocio familiar que montó mi hermana. Y aterrizamos aquí y obviamente con la hospitalidad de la Costa del Sol, de Málaga, de Fuengirola, de los boliches, pues al segundo año de venir de vacaciones pues decidí quedarme por circunstancias. Y lo curioso y lo que tú dices o lo que decías antes de que somos arquitectos de nuestro futuro, dependiendo de lo que hagas, las decisiones que tomes, pues influye muchísimo en nuestro futuro y en mi caso pues es un hecho que se ha hecho realidad con ese negocio familiar que te decía, porque en ese negocio familiar es donde conocí a Pinturas Andalucía, porque eran clientes nuestros en los boliches. Es decir, que antes de entrar en Pintura Andalucía, de empezar con ellos, el trato con el cliente, de esa ventanilla universal, ya la manejabas, ¿no? Pues sí, porque me tocó, tuve que hacer la mili, soy de los que tuve que hacer la mili. Yo también, cuidado, que nos por tocó, eso digo como... nuestros años, perdona, los fuertes fueron los 80, ¿no? Vamos a llamarlo así. Total, tuve que hacer la mili y esperando el tiempo de alistarme, pues lo que tuve una experiencia laboral con el negocio familiar que era hostelería, como muchos de los negocios que había en los boliches. Y efectivamente tienes toda la razón del mundo, porque yo en Bélgica era muy introvertido, aunque parezca mentira, pero era mucho de puerta para adentro, pues un poco el carácter belga, ¿no? Aunque yo repito y digo siempre de que nunca he sido belga, siempre he sido... Hombre, por favor. Siempre he sido extranjero en Bélgica y guiri aquí en España. Es una apreciación, tío, muy subjetiva. Sí, no, pero es bromeando el carácter un poco internacional que tenemos. Te va formando, sí. Se va pegando en la piel todo lo que vas haciendo, está claro. Así que le tengo mucho cariño a la hostelería porque quizás es el momento donde se despertó un poquito mi vena, porque yo creo que la tenía interiorizada, escondida dentro de algún rincón. Y ahí, como me tuve que echar una mano a mi familia, a mi hermana en concreto, pues es donde vi un poquito los dotes que eran innatos quizá, y luego pues lo que vas aprendiendo. Y como la hostelería es una universidad impresionante a nivel psicológico, a nivel comercial y a nivel de todo, pues me puso un poco en esa órbita comercial que tenía totalmente desconocida, ¿no? Y repito, ahí es donde me vieron actuar los propietarios de Pintura Andalucía, Antonio y Pepe Ponce, José Ponce, y ahí empieza un poco mi andadura en el mundo comercial, sí. Claro, porque es que efectivamente coincido, la hostelería te obliga, claro, pero hay una cosa muy importante, Manuel, que tiene que salir de una forma natural. Si no sale natural, esto no cuela, ¿eh? Es lo que he dicho, lo tenía interiorizado, sí, pero lo desconocía. Y al final, pues, creo que es un mundo como cualquier profesión al final, porque de un trabajo temporal, ocasional y familiar para echar una mano se convierte en una profesión, ¿no? Como en mi caso, porque yo hace ya 38 años que fue cuando empecé a trabajar en Pintura Andalucía. Tengo ya aquí información. En 1986 se incorporó a la compañía de Pinturas Andalucía como encargado de establecimiento y con el tiempo, ahí trabajando él, y claro, con esa forma de ser que tienes, pues es que eso nos acompaña, ¿no? Ascendió hasta el puesto de director de marketing y comunicación. Además, formador corporativo y mentor de comunicación. Y bueno, pues también se dedica a la formación corporativa y es mentor de temas de comunicación. Así que ¿llegaste a estar detrás del mostrador? Sí, por supuesto. Entonces te has curtido en 1000 batallas. Claro, sí, yo creo que es uno de los éxitos de que hoy en día es difícil de conseguirlo. Nosotros, en mi caso, por ejemplo, lo he hecho al revés. Normalmente
se forma a nivel teórico, académico, y luego pasas a práctica. Yo pasé y lo hice al revés, ¿no? Primero práctica, almacén, y coger botes de pintura y coger mucho peso como bueno, pues en almacenes y en todo, donde realmente aprendes cuál es el producto que tienes que vender, y no hay nada mejor que conocer el peso de un producto, en nuestro caso de un bote de pintura, para saber cómo venderlo, ¿no? Es una metáfora, pero que realmente es así. Muy clarita, vamos, ha quedado muy claro. No es muy difícil de entenderlo. Es como aprendes y como vas creciendo un poco. Obviamente has acortado un poco la trayectoria, pero son 38 años y yo tuve la suerte o la casualidad de ser el primer comercial que entró en la compañía, y bueno, empezamos un poquito de aquella, no había una estructura comercial todavía creada. Sí, estamos hablando de unos tiempos donde la publicidad se entendía como un gasto, no como una inversión. Lo que hablamos antes un poco al principio. Sí. Lo que pasa es que en aquel entonces todavía no estábamos hablando de publicidad, sino estábamos hablando de salir a vender o detrás del mostrador, y estaba de encargado de establecimiento. Luego se fue creciendo y empecé a estar un poco, ya pasé a responsable de zona, a liderar un proyecto de una comercial que se montó en su momento, en fin, muchos pasos, muchas pero eso, dices etapas. En fin, pero todo eso es muy importante, ¿eh? Sí, porque yo creo que es un crecimiento, bueno, yo en mi caso no puedo separar mi crecimiento personal del crecimiento de la compañía, porque han ido absolutamente de forma paralela. Y hemos ido creciendo y aprendiendo también mutuamente, ¿no? ¿Cómo nace el departamento de marketing? En aquel entonces no existía, obviamente. Nace por esa inquietud que decía de fundador, con un loco como yo que decíamos, bueno, oye, pues vamos a hacer esto, pues venga, vamos a hacerlo. ¿Y cómo nace? Pues nace con una parte un poco promocional, luego hay una pequeña entrevista en radio. Recuerdo en aquel entonces la primera entrevista y la primera campaña la hicimos en Rueda Rato, Marbella. Ahí va. Ya ha llovido, ¿eh? Hoy en Oye, día, ¿llegaste a conocer Radio Cadena Marbella también? Sí, era de aquella misma época. También. Qué tiempos. Son tiempos aquellos que, bueno, es donde vas haciendo tu pinito, pero es donde empiezas a meterte un poco en esa rueda que necesitas, te gusta, y vas haciendo cosas en ese ámbito. Es como van haciendo un poco el departamento, ¿no? La verdad es que lo que acabas de decir es cierto, ya no se estila, no sé si lo digo bien, pero el conocer una empresa como tú entraste y conocer todo, así, cada esquina, cuando decías lo del ejemplo del bote de pintura, así, conocer la empresa de manera transversal, es decir, desde saber qué hace, desde el que abre la tienda hasta el que la cierra, sí, toda su extensión del término, sí, conocer en profundidad el negocio, es decir, cuando se detecta o ocurre alguna anomalía o eventualidad que se me pase, bueno, algo que conocedor del tema, independientemente de que te dediques al marketing, pero sabes detectar dónde está el fallo de esa cadena, porque has estado ahí, que quieras que no, eso ayuda, pregunto. Totalmente, sí. Además, en la parte que decías de formador corporativa, nosotros nos dimos cuenta hace mucho tiempo de que a lo mejor entraba alguien a trabajar en la compañía. Ten en cuenta que hoy en día somos 200 personas trabajando. Si queremos mantener esa filosofía, si queremos cuidar que la forma que instauramos en aquel entonces, en el año 80, que instauró la filosofía del fundador de cómo hacemos las cosas, pues nos dimos cuenta de que muchas veces entraba gente a trabajar, entraba compañeros a trabajar, y realmente no sabían dónde estaban trabajando, porque no tenían esa información. Eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante. Y decidimos en su momento pues crear es una formación, en definitiva, yo le llamo una charla, ¿no? Es una charla muy amena que dura 2 o 3 horas, pero donde hablamos un poco de dónde venimos y a dónde vamos, transmitiendo un poco la humildad que seguimos teniendo con las aspiraciones de gran compañía como podemos ser en muchos momentos, ¿no? Yo además le puse me gusta ponerle bautizar con un nombre que para que se quede, le llamamos barniz corporativo, que obviamente sí, bueno, es una charla muy acorde con nuestro producto, ¿no? Pero al final es eso, es intentar de que la gente sepa lo que tú acabas de decir, ¿no? Es decir, que cualquier persona que entre, eso también ocurre en nuestra empresa, en 101, es decir, que tengas muy claro cuál es el concepto de imagen, es que es todo ya, porque es complicado, ¿eh? Lo que pasa es que ya uno lo maneja forma parte de tu vida y es
Pero si te lo planteas fríamente, porque hay una cosa muy importante, Manuel, que no estamos solos. Y aquí sí nos vale ese ejemplo muy malagueño que dice que el que pestañea pierde. Y eso, claro, cuando ya estás en la pirámide en cierta altura, pues lo ves a vista de pájaro, como tú quieras, utiliza la metáfora que quieras. Pero el que llega, eso no lo ve. Entonces, en esa charla, en ese barniz que dices, pues es preparar a ese trabajador, da igual el puesto en el que ocupe, este es el concepto de negocio, esta es la marca, y de aquí y es un manual, ¿no? Sí, es un manual de empresa, ¿no? Es un manual de bienvenida con un protocolo de actuación, con una filosofía de cómo hacemos la cosa, cómo queremos. Nosotros somos una empresa que creo que hemos sobrevivido después de 44 años por no mucho motivo, que ha llovido mucho, aunque últimamente menos, pero lamentablemente. Pero sí es cierto de que nuestra filosofía no ha cambiado. Yo creo que esa intención que tenía el fundador de la compañía en el año 80 pues se sigue manteniendo, y yo soy muy honrado con lo que digo siempre, que en cada eslabón se va perdiendo un poquito, porque es imposible que alguien haga la cosa como uno mismo. Eso es lo primero, que cuando eres responsable de un equipo, de una empresa, pues sabes que nadie lo va a hacer como tú. En algunos casos se hace mejor, en otros peor. Sí, porque saber delegar también es importante. Es importante, pero lo que no hay que perder nunca es el rumbo, lo que no hay que perder nunca es la forma de cómo, y el respeto hacia la marca que tenemos todo en la frente, en un polo, en el uniforme o en una furgoneta de nuestro repartidor. Cuando decíamos antes que todo el mundo vende, pues si trabajas en una compañía, en este caso en Pintura Andalucía, es sumamente importante de intentar de cuidar un comportamiento, aunque sea a nivel privado, porque al final la marca la llevas a pasear. La llevas siempre encima, para bien y para mal, con lo cual hay que ser muy escrupuloso con eso. Hay que intentar de convencer de que de nuestra actuación dependen muchas familias, y tenemos que cuidar un poquito ciertos detalles, ¿no? Para que la imagen de marca tenga esa reputación que seguimos teniendo hoy en día, repito, con mucho que ha llovido, con muchas crisis, con muchas situaciones, pero ahí estamos todavía con nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, que es la que prevalece por encima de todo. Sigo leyendo. Manuel, Espíritu Santo, por supuesto, que tenemos invitado, Pinturas Andalucía, ha identificado claves estratégicas para lograr buenos resultados en ventas a través de la comunicación. Eso, ya lo has dicho, y me gusta esto. Su enfoque abarca aspectos como la confianza, la actitud, la escucha activa, el storytelling, no sé cómo lo dices, y la marca personal. Esto leído está muy bonito, pero luego hay que ponerlo en marcha. Pues sí, es mucha responsabilidad al final. Es que esto, y que te entiendan. Hubo una etapa donde el departamento se llamaba Departamento de Marketing, y hace ya muchos años que decidí de añadir y focalizar mucho en la comunicación, porque yo creo que la comunicación desde cualquier ámbito, desde en cualquier momento, es un elemento fundamental en nuestras vidas si quieres vender, si quieres tener una imagen, si quieres tener una reputación. Todo depende de la comunicación. De nada sirve ser el mejor si nadie lo sabe, con lo cual la comunicación es importante. Decía antes que la marca muere por su silencio. Puedes estar callado y nadie te conoce, pero si haces ruido, tienes que tener cuidado de cómo lo haces para que ese ruido sea positivo, sea efectivo y llegue de una forma correcta, ¿no? En fin, la comunicación tiene un ámbito, creo que hay 360 y pico formas de comunicación diferentes, si no recuerdo mal, pero hay que elegir cuál es la mejor herramienta, el mejor momento para conseguir un poco los objetivos que buscamos todos, ¿no? Claro, todo está condicionado por muchas circunstancias, situaciones. Pinturas Andalucía, está prácticamente en toda la provincia de Málaga, ¿no? Bueno, la provincia de Málaga estamos prácticamente en las... o en las comarcas. ¿En Antequera estáis? Estamos en Antequera, obviamente. Todavía me acuerdo yo, hombre, cuando abriste Antequera. Pintura Andalucía, yo creo que cuando Antonio Carvajal decidió ponerle nombre lo tenía claro, ¿no? Las dos palabras, Pinturas y Andalucía, pues lo está cumpliendo, ¿no? Todo especialistas en pintura y a nivel geográfico, porque estamos en toda Andalucía. Y obviamente la provincia de Málaga es la que más establecimientos tiene y donde más foco tenemos, pero estamos presentes de forma... ¿Estáis en casi todas las provincias de Andalucía? Sí.
En total, ¿cuántos establecimientos o tiendas, como quieras llamar? Redondeamos a 50 porque hay alguna que se abren, otras se cierran y al final pues estamos rondando claro. las 50, los 50. Porque llegas a un lugar, exploras, te consolidas y si no, a probar. ¿No? Pero claro, tenéis vuestra base ya consolidada, sí, que es aquí en Málaga. Sí, luego la provincia de Málaga, obviamente, la Costa del Sol, obviamente, es donde hemos nacido. Nosotros, al revés de muchas compañías, hemos nacido al revés. Normalmente las empresas nacen en capitales y se extienden hacia costa o hacia provincia, y nosotros fuimos al revés. Nosotros nacimos en Los Boliches, nos fuimos a Marbella y de Marbella ya empezamos a crecer. Sí, pero eso pone de manifiesto la importancia que tiene la Costa del Sol. Es decir, hay mucha gente de Málaga capital, que aquí somos malagueños todos, cuidado, perdón por la garganta. El caso es que Málaga ya sí está ejerciendo de capital, pero hace años era la capital y poco más, ¿no? Íbamos a ver Málaga, los hospitales, pero luego motor económico. Y lo que acabas de explicar para mí es un detalle muy importante y muy gráfico de lo realmente donde está, iba a decir el dinero, pero suena un poco duro, donde se mueve el negocio, por aquello de que, bueno, sabemos que el turista llega, se viene de vacaciones, 1 año, 2 años, al tercer año, la Pepa, entiéndame un poco el coloquial como hablo, le dice, oye, que después de 4 años yo creo que ya con la edad que tenemos, ¿por qué no nos compramos un pisito? Fuengirola, Benalmádena, Mijas, Torremolinos, y así cuando nos jubilemos, pues estamos aquí. Y ahí empieza la maquinaria. Que si pintamos, que si ponemos suelo, que si arreglamos, bueno, pues todo lo que ofrecéis, ¿no? Y es curioso lo que acabas de decir, habéis crecido de la costa hacia la capital. ¿Por qué? Pues eso pone de manifiesto el auténtico impulso económico tan fuerte que hay en la costa, ¿no? Que eso yo creo que nadie lo puede dudar. No, lo que pasa es que en aquel entonces íbamos contra natura, porque todo el mundo iba a comprar, es decir, lo habitual en los años 80 era ir a comprar a los polígonos, porque en Málaga estaban las grandes empresas. Yo recuerdo que cuando empezaba en el 86 a visitar hoteles, a mí me tocó empezar un poco la expansión hacia Málaga, a nivel comercial, porque la de Fuengirola Marbella ya estaba hecha, y entonces queríamos replicar, o la compañía quería replicar un poco el éxito de Fuengirola Marbella hacia Málaga. Entonces hubo 2 etapas, primero antes de llegar a Málaga, y a mí me tocó visitar pues toda la cadena de hoteles de Torremolinos, Benalmádena, y cuando yo llegaba con mi tarjeta había dos caras de sorpresa, la primera con el apellido, obviamente, y la segunda, cuando entregaba la tarjeta y ponía Mijas Costa, ¿no? Y la gente decía, ¿Mijas? ¿Mijas? Claro, después de haber explicado cómo funcionamos, es decir, usted nos hace el pedido y en 24 horas lo tiene aquí y no se lo creía la gente. ¿Cómo? Perdona, ¿en Mijas? Pero si ahí lo que hay son burros, ¿no? Eso me lo han dicho en algún momento. Es que sigue habiendo burros en Mijas y en muchos sitios. Y que no sitios, nos falte. En muchos sitios que no son lo que pensamos. Y me decían eso porque había una falta de credibilidad de las empresas. No se pensaba, por lo que tú acabas de decir, el malagueño de la capital pensaba que en la costa lo que había era chiringuitos y hostelería, pero no había una empresa que se dedicara a distribuir, en nuestro caso, pintura o otras, ¿no? Y como nosotros, hay muchas empresas en la Costa del Sol que no son capital, que no vienen de la capital, que son de la Costa del Sol en Marbella, en Fuengirola, en Míjade, en Benalmádena, que hemos sufrido un poco ese desprestigio, un poco en aquel entonces. Obviamente los tiempos han cambiado y hoy en día pues la costa tiene empresas sumamente importantes y que han demostrado, y además nuevas que eligen incluso la costa para establecerse, ¿no? Pero en aquel entonces sí íbamos un poco al revés. Y luego el aterrizaje en Málaga capital, que también fue muy sonado porque era desembarcar en una capital por primera vez, ¿no? ¿Nos vamos a publicidad? Vamos. ¿Sabe usted la importancia que tiene esto, don Manuel, ¿verdad? Vamos al lío. Publicidad y volvemos. Volvemos de la publicidad, saben ustedes, el formato, el escaparate. Empresarios, comerciantes, emprendedores, en definitiva hablar del
todo el tejido empresarial de la Costa del Sol. Y hoy, si se acaban de incorporar, como les decía, no se preocupe, que si lo quieren ver, se repone el programa los fines de semana, los especiales que hacemos, y también, por supuesto, en la tienda más grande del mundo. Yo no sé si Manuel va a coincidir conmigo en eso. La tienda más grande del mundo, ¿no saben ustedes cuál es? Internet. Pues una vez que el programa se emite, también sube a nuestra página web, ya saben ustedes, 101, y luego tienen que buscar Costa del Sol, y ahí estamos nosotros. Pues con Manuel Espíritu Santo, director de Marketing y Comunicación de Pinturas Andalucía. Bueno, hemos estado hablando un poquito de muchas cosas, realmente de la esencia, ¿no? Porque esto es como saber tocar el balón con las dos piernas, ¿no? Y si hace falta cabecear, ¿no? Y hay que adaptarse al mercado con una facilidad famosa, no sé, los pulpos, eso que se meten y dependiendo la luz que le da, es el color, ¿no?, que toman. Y esto tiene los entre sí, que es un trabajo muy bonito, lo de la publicidad, el vender una marca, pero porque es lo que yo decía, Manuel, que ya porque estamos habituados a esto, pero te pones a mirarlo de arriba y dices, ¡guau!, la de vueltas que hay que dar y cuántas vuelos acrobáticos, ¿no? Manuel, habéis hecho muchos vídeos, muchas campañas, pero esta última, pues queréis dar un paso más. Creo que me informas, creo que va a ser incluso a nivel nacional, ¿no? Sí, después de algún tiempo donde hemos estado haciendo campañas un poco menos importantes quizá, hemos vuelto a hacer lo que llamamos una campaña 360, una campaña 360 grados a nivel de marketing y comunicación, y haciendo una campaña que haga mucho ruido, que la estamos haciendo y la estamos consiguiendo, y efectivamente abarcando un poco, porque como bien has dicho, la tienda más importante o la más grande, no la más importante, sino la de mayor cobertura es la de Internet, y bueno, como ya estamos ahí también, pues teníamos que hacer ruido incluso a nivel nacional, ¿no? Yo me atrevería a decir que más que hacer ruido, hacer una música celestial, ¿no?, que agrade, ¿no?, que diga, uy, esto como me gusta. Es, a ver, esto decía yo que es una apuesta muy importante porque tiene cobertura nacional. Entonces, pues ya son otras plantillas las que se utilizan, ¿no? Ya a la hora de... Lo que ocurre es que de manera muy... hablar a las paredes, ¿eh? Los andaluces, bueno, y los que estamos aquí, da igual que seamos de origen andaluz, ¿no? Ya una vez que llegamos aquí, no sabemos qué elixir nos da esta tierra, que hablamos con quien haga falta, ¿no? Y claro, Pintura Andalucía, pues ha decidido que había que hablar con las paredes. Tiráis un poco, sí, mi forma de verlo, yo no soy un experto, jugar con, pues sí, con esa génesis que tenemos los andaluces, ese humor, esa forma de decir, que vemos un hoyo y como nos pille buen día, ¿ha visto usted el agujero? He hecho hoyo, fíjate, ¿ha visto usted el agujero tan bonito que tengo? No, hay que ver, no, mire usted qué agujero más bonito. Y sí, de hacer un pequeño problema, pues algo bonito, ¿no? Entonces eso de hablar con las paredes, ¿cómo surge esa idea? Bueno, pues como he dicho, después de algún tiempo... Digo, el eslogan, ¿no? Sí, teníamos claro una cosa, que hoy en día con el mundo que vivimos necesitamos humor, ¿no? Con lo cual la base principal es el humor de la campaña, porque al final si escuchas el anuncio, si escuchas la cuña de radio, pues lo que hace es que transmite mucho eso, simpatía, humor. Y luego un tema importante es hacernos dueños de una frase popular, ¿no? Si las paredes hablaran. Las paredes tienen mucho que decir de forma metafórica, y es una expresión que todos hemos usado durante mucho tiempo. De hecho, si las paredes de este estudio hablaran, pues también tendría mucho que contar. Pues un poco con esta historia hemos creado un poco esta línea de comunicación, ¿no? Y luego hay otro tema importante, porque yo creo que nada es al azar. Todo lo hacemos con conciencia. Nosotros somos expertos en paredes. ¿Y quién mejor que nosotros para escuchar lo que piden las paredes, ¿no? Obviamente lo que piden es Pinturas Andalucía, eso está claro. Cuando decís que sois especialistas en paredes, no solamente en pintarlas, sino en mantenerlas, a ver, explícame un poco eso. Digo expertos porque obviamente después de 44 años de dedicación propia
es la esencia de nuestra relación con nuestros clientes. Nuestros clientes han llegado al mostrador de un establecimiento nuestro y nos han dicho, tengo este problema en la pared. Ahora ¿Cómo lo puedo resolver? Pues mire, es humedad, pues hay que ver de dónde viene la humedad. Mire, que tengo el gotelé en aquel entonces, ¿cómo puedo quitar el gotelé? Mire que pues nosotros fuimos de los primeros, en Pinturas Andalucía en Málaga fue la primera empresa que empezó a incorporar en su establecimiento las máquinas de colores. En aquel entonces eran manuales y hoy en día son a través de ordenador, obviamente, ¿no? Fuimos los primeros a incorporar el papel pintado en el mundo de la pintura, porque al final el papel pintado, que antes era empapelar, hoy en día, nos acordamos, y se utilizaba para revestir las paredes, hoy en día es un complemento de decoración, ¿no? Claro. Con lo cual nos decían, ¿cómo puedo hacer? Nosotros explicábamos cómo se pueden instalar a ciertas cosas. Si hablamos de otro revestimiento, lo mismo, de cómo pintar en condiciones a todos los clientes que no tenían la posibilidad de contratar un profesional. Si no, se lo recomendamos nosotros. Pero en el caso de que por tema económico, por presupuesto, no pudieran hacerlo, le explicábamos cómo podían realizarlo bien. Con lo cual hemos sido un poco los asesores de esas paredes, ¿no? Claro. Y por eso creo que era cerrar el círculo con humor, una frase popular que todo el mundo conoce, sí, y nosotros como expertos en eso, qué mejor que nosotros para aprovecharnos y hacernos un poco dueños de esa mítica frase, ¿no? Vamos a verlo. Venga. Álvaro, cuando usted quiera, vemos esa auténtica maravilla. ¿Tú? ¿Sí? ¿No había un color más chillón? ¿Rojo? ¿En serio? Mira los manchurrones que tengo, con lo cuidado que tienes el muro de Instagram. ¿Y yo? ¿Tengo que estar así? ¡Píntame! ¡Ti, tiri, tiri, ti! Escúchame una cosa, no todo tiene que estar del color de tu barba. Aclárame un poquito. Chica, no sé, probemos algo nuevo. Un papel pintado, por ejemplo. ¡Eso es! Enhorabuena. Felicidades. Creo que demuestra un poco lo que acabo de decir y la verdad que bueno, desde que estamos en antena, en radios, en medios digitales, la respuesta ha sido brutal, porque al final estamos consiguiendo un poco esa interactuación que queríamos, porque toda nuestra campaña está basada, es decir, ahora mismo desde nuestro pie de email hasta cualquier grafismo que hacemos está relacionado con eso. Estamos sacando lo que se llama el marketing en tiempo real, es decir, hay una efeméride o hay un acontecimiento como algunos que ha habido últimamente y tenemos unas piezas gráficas que van siempre con lo mismo, ¿no? Y están relacionados, son las paredes que hablan, las paredes que ¿Cómo dicen, se quejan, eh? Cómo se quejan en algunos casos, se ¿no? Quejan, oye, efectivamente. ¿Qué idea? La idea es, sí, porque claro, bueno, es una vez que pero es como todo en la publicidad, Manuel, una vez que lo ves, dices, bueno, sí es sencillo ya, pero llegar ahí, ¿no? Eso es como el gran humorista, tenemos muchos amigos, muchos en esta casa, también Grupo Mundo, como saben ustedes, y dicen, yo tengo facilidad para hacerte reír, porque soy humorista y un cómico, pero tengo que hacerlo. Y eso ocurre igual. Una vez que lo veis, oye, qué gracioso, qué sencillo, sí, pero aprieta tú el botón. Sí, bueno, yo creo que las piezas a nivel de campañas son desde cuando porque es un pequeño nacimiento de algo, ¿no? Y como cualquier nacimiento te da ese previo, ese durante y ese después. De momento disfrutamos mucho en el previo, porque lo primero que tienes que hacer es convencer o gustar a tu equipo y a nivel interno. Luego intentar de que llegue al público de una manera eficiente y eficaz. Y eso también es inversión, o sea que tú puedes hacer una pieza bonita, pero si la ves 2 veces al día, pues no tendrá el mismo impacto que si la ves 10 veces, ¿no? Con lo cual hay una parte de inversión y luego el post, que es el retorno un poquito de todo eso, que en este caso, como es una campaña como dicen los de marketing, de branding o de marca, sí, si usamos el término español. Bueno, yo creo que, permíteme, perdona que te interrumpa, Manuel, yo creo que ya llega un punto que casi todo es, a ver, salvo los impactos, las píldoras, cuando te plantas de esta manera, yo creo que cualquier movimiento ya es branding, ¿no? Es decir, estás jugando con la marca, entonces no sé yo cómo diferenciar cuando dice, bueno, pues voy a hacer un producto porque quiero no sé qué de la marca, porque el branding, como lo llamamos en inglés, o
no sé, yo creo que al final es casi todo, que cada vez que da un movimiento, ¿cuándo te olvidas de la marca cuando haces algo? ¿Nunca? No, lo que pasa es que todo siempre es el impacto, la marca, efectivamente, Claro. lo que hay que distinguir un poco es el objetivo a conseguir. En este caso el objetivo es posicionar la marca en la mente del consumidor Y en este caso a nivel nacional. A nivel nacional, y en un momento, pues en abril, mayo y junio, que son los meses donde todos pensamos en hacer algo con nuestro Pintar producto. las rejas, los patios y las paredes, ¿verdad? Efectivamente. Luego hay otras firmas, hay otras marcas que van a precio o a promoción, ¿no? O sea, lo mismo podríamos sacar una promoción de algo. Sí, pero vosotros ya no hace falta. Nosotros somos más de eso, volver al inicio que decía, ¿no? De posicionar la marca, de que esté incrustada un poco en la mente, en que cuando un hijo le dice a su padre o a su familia, oye, que tengo que pintar el piso nuevo que tengo, ¿dónde voy? Pintura Andalucía. Pues vete a Pintura Andalucía. Esos clientes que llevan 40 años con nosotros, pues nos interesa de que sigan transmitiendo. Claro, por eso te decía, y perdona, que eso de las promociones vosotros no, que lo tendréis que hacer o lo haréis a nivel interno una vez que el cliente va allí, no tengo ni idea, pero que no es vuestro estilo. Es decir, automáticamente, cuando eso que acabas de decir, que me suena también muy acorde, muy parecido al spot de publicidad, muy forma de proceder, de cómo actuamos, sobre todo aquí en la Costa del Sol, ¿no? Si te das cuenta, y además decías que curáis las paredes, cuando digo curar ya sabes, cuando se detectan problemas, es como, papá, que me duele la cabeza, vete al boticario de la esquina. Sí, que estáis en los tiempos que estamos, pero no perdéis ese cordón umbilical con lo que fuisteis. Entonces, conjugar, además me lo acabas de decir, la conversación entre el padre y el hijo, ¿qué quiere decir? Que el padre fue y que el hijo sigue yendo. Eso no es fácil. Sigue yendo, o queremos que siga yendo, Claro. Porque obviamente el cambio generacional hace que a veces hay algunos desconocimientos de eso. Por eso estamos tratando mucho redes sociales y llegando con canales de comunicación, que es un poco lo que decía, ¿no? Después de 44 años hay una evolución que va en función del mercado y en función del cambio de hábito de compra, que ha cambiado muchísimo y últimamente a una velocidad tremenda. Con lo cual me gusta hablar de que no somos dinosaurios, tenemos una experiencia de 44 años que va evolucionando en función de lo que digo, de los cambios de hábito que hay. Con lo cual el público empieza a ser diferente, tenemos que llegar a ese público también. Por eso queríamos utilizar un poco el humor, que el humor es universal, sirve para todo el mundo. Y luego lo importante es que nosotros decimos siempre que no queremos que la gente nos vea como los más baratos del mercado. Tenemos precio absolutamente para competir por el volumen que tenemos y competimos como cualquiera, ¿no? Pero nuestro gran elemento diferenciador, además hablo del ADN, suelo hablar mucho de nuestro ADN, ¿no? Ser auténtico, diferente y notorio. Somos auténticos por cómo hacemos las cosas y por quién somos después de 44 años. Somos diferentes porque tenemos elementos que nos diferencian del mercado absolutamente. Y la notoriedad es gracias a campañas como esta que lo conseguimos. Y hoy en día lo importante es que cuando, por lo menos en la provincia de Málaga, intentamos de que sea a nivel autonómico, pero en la provincia de Málaga cuando haces una encuesta en la calle, que las hemos hecho para saber un poco el estudio de mercado de qué nivel de penetración tiene la marca, de 7 de cada entrevistado o encuestado, lo hicimos incluso curioso, pero con nuestra marca, con el logotipo, sin poner Pinturas Andalucía, las letras, pero solamente con el luto verde de nuestro logotipo, la franja de colores, solamente con eso, en la Costa del Sol, 7 de cada encuestado sabía que era Pintura Andalucía. Y eso es lo importante a la hora de posicionar la marca cuando necesite. Luego habrá una experiencia en el mostrador. Hoy en día hablamos mucho, y nosotros lo estamos trabajando de forma muy consistente, creo que hemos pasado en las empresas, sobre todo en el retail, de la atención al cliente a la experiencia del cliente. Y la experiencia del cliente es algo mucho más, es más corporativo, es mucho más, no es transaccional. La atención al cliente es que mi pedido llega a tiempo, cuando es lo que entendíamos antes, ¿no? Si yo tengo un servicio de 24 horas, pues mi pedido llega en 24 horas. Aquí hablamos de muchas cosas, de la experiencia del cliente en nuestros establecimientos. Por ejemplo, pues que puedas venir, elegir un papel pintado en un mostrador
en una mesa de papel pintado con la un altura. banco de pruebas, vamos, que tenéis vosotros, ¿no? Donde están los catálogos, donde tienes una revista de decoración, donde tienes un taburete para sentarte tranquilamente, porque es un momento donde tienes que estar a gusto para poder elegir ese momento de decoración que va a ser tu futura estancia durante un tiempo, ¿no? Con lo cual, intentar de que esa experiencia del cliente en ese momento de la compra sea importante y que sea adecuada a la expectativa que genera ese ruido que hacemos, con lo cual yo creo que es donde tenemos que trabajar todos, en esa experiencia del cliente. El cliente cada vez es más exigente, es menos, antes íbamos más a precio y punto. Hoy en día el concepto VIP, el concepto de atención al cliente, el concepto de experiencia de cliente ha pasado a un nivel superior que hace que somos mucho más exigentes para cualquier cosa en nuestro día a día, y hablo desde tomar un café. Pero eso es bueno porque estamos madurando como consumidores, y si conseguimos eso seremos buenos compradores. Si una cosa va con la otra. Es que hay que intentar que nuestros clientes sean buenos, que sean buenos compradores, que sepan valorar y que no se muevan exclusivamente para precio o por precio, que sabemos que la parte económica, la parte de presupuesto es importante, y no voy a ser cínico en decir que no es importante. Pero siempre digo también de que el precio es lo más importante si no tiene nada más que ofrecer. Y eso es lo que llevamos luchando para que el cliente lo sepa. El servicio postventa es importante. Todo el mundo es bueno hasta que tengas un problema con una empresa, es cuando realmente ves la diferencia entre lo barato, que tú pensabas que era barato, que luego te sale caro, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que están incluidos en un bote de pintura, en un servicio que damos, desde el transporte, desde ese servicio postventa, de esa atención anterior, de esa recomendación de cómo hacer la cosa, esa garantía de que hay una empresa detrás que puede dar la cara en un momento pues a lo mejor un poco complicado. Eso es importante, sobre todo si te dedicas a nivel profesional, que no hemos hablado de ello, pero todo... Sí, a ver, todos los clientes que tenemos de grandes cuentas pues son los que valoran mucho eso, obviamente. Es importante lo que acabas de apuntar, es que no solamente... bueno, personas que a nivel individual, sí que no ha ido a pintar, pues me pongo a pintar, que me equivoco, bueno, pues me da igual, pero como en mi casa lo pinto yo. Y luego están los profesionales, los que no van a por la latita, van a por un palé entero. Dice, sí, oye, Manuel, que tengo no sé cuántas viviendas que pintar, ¿no? Es distinto. Y eso es, bueno, también estáis ahí. A mí porque claro, me llama mucho la atención el detalle que dijiste de crecer desde Mijas hacia la provincia y luego Andalucía, ¿no? Eso me ha llamado mucho la atención y me alegra, ¿no? Me alegra porque efectivamente es lo que decían, no solamente hay chiringuitos y playa, y que no nos falten, ¿eh? No nos falten porque, por favor, ¿eh? Yo no me imagino un Málaga, una Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos o Mijas sin chiringuitos, ¿no? Pero tenemos una población en un porcentaje muy, muy importante que no son españoles. No todos tenemos los mismos conceptos de colores, ¿no? Me acuerdo cuando estuve estudiando en Inglaterra, ¿no? Y claro, tú sabes que los latinos o los de aquí tenemos los colores más clasicotes, y hay algunos que los colores se vuelven locos, ¿no? Estáis educando a muchos, no voy a nombrar país, pero me imagino que estaréis educando a muchos ciudadanos europeos a conjugar bien los colores, ¿no? Entiéndeme un poco la pregunta. Sí, pero yo creo que hablando un poco de las tendencias y de los cambios de hábito de compra, yo creo que ha habido mucha evolución. Nosotros, pues después de más de 4 décadas, pues hemos vivido un poco y hemos sido precursores también en todo eso. Recordemos de que en aquel entonces, en los años 80, los pueblos eran blancos, las fachadas eran blancas. Nosotros incorporamos el color a nuestra fachada. De hecho, antes nuestro logotipo era blanco con las letras en verde, y nosotros le hicimos un cambio que aparentemente no era importante, pero sí tenía mucha trascendencia, que era poner color a nuestro logotipo con el fondo verde y con las letras en blanco y con la franjita de colores, ¿no? ¿Por qué? Porque al final en nuestras tiendas empezamos a pintarlas de color, porque era la tendencia. Y ya empezamos a ver en la costa pues las fachadas pintadas de muchos colores.
obviamente con una sintonía con la el zona, entorno, ¿no? y con el clima que tenemos, obviamente. Eso fue una primera etapa. Luego pasamos al interior. El interior pasó lo mismo. Antes se pintaba en blanco, porque antes lo que... Sí, por aquello del calor que lo rechaza y todo eso, sí, ¿no? y luego el tema pintura se entendía como higiénico, es decir, en aquel entonces era blanquear con cal las paredes, en muchos casos. ¿Eso lo has conocido? Claro. Yo también. Claro. Blanquear las paredes con cal y en el interior, pues para las comuniones, pues no, para que huela bien y que esté limpio. Era limpieza, entonces estaba dentro de ese paquete. Y hemos pasado de hecho nosotros hemos tenido campaña No pintes tu casa, decórala, porque hemos pasado de una parte higiénica de trabajo, de tengo que pintar, lo que llamamos a nivel coloquial me guarreo, porque me manchaba las manos. Hemos pasado a una parte emocional, que es decorar. Y poner la decoración... Sí, pues, que no te conformes con comer, disfruta comiendo. Efectivamente, y luego del post, ¿no? Es decir, mira, si me lo han hecho, perfecto, y si lo he hecho yo, pues tiene ese carácter incluso de que mira qué bien me ha salido. Pero es decorar, como estamos viendo en antena, el cambiar un aspecto de un mueble, de las paredes, incorporar el color, el papel ¿Y piensas pintado. que esto, por la pregunta que te formulaba, no te formé una pregunta, sino un planteamiento, el ser más atrevidos con vosotros, que sois al fin y al cabo lo que marcáis un poco la hoja de ruta de los que consumimos, el hecho de tener una población foránea tan importante nos ha obligado, nos ha hecho mirar y decir, oye, que no solamente está el azul marino y sí, tú sabes, los colores clásicos, ¿no? Que hay más colores, que hay que ser un poco más atrevido. Mire usted que aquí, no, yo en Inglaterra, por ejemplo, lo pinto así, aquí lo quiero pintar. Eso, a ver, ha ocurrido quizás, pregunto. Obviamente ha ocurrido y además, bueno, tenemos casos muy concretos en Marbella, por ejemplo, con esa inspiración árabe, ¿no? Esa inspiración árabe que ha sido el residente, no el turismo, sino el residente en Marbella, pues ha influido mucho y en aquel entonces pues se vendía mucho todo lo que es muy ostentoso, ¿no? El pan de oro, mucha decoración así bastante cargada, pero muy musulmana en ese sentido. Y hoy en día hemos pasado a un nivel diferente, pero hay una tendencia que es un poco los países nórdicos que han traído un poco esa decoración bastante más minimalista, utilizando bastante tonalidades muy claras, porque como tienen poca luz, claro, tienen que aprovechar. Claro. Y esto lo estamos haciendo, y es combinar un poco con madera, y yo lo defino así, ¿no? que tiene esa tendencia de madera, color madera, y madera clara, y la decoración se acompaña con pintura de colores tonos muy pálidos, muy blancos, muy suaves, ¿no? Porque al final es lo que nos gusta también y te transmite más paz, que es lo que necesitamos cuando llegamos a nuestra casa. También influye mucho el ejemplo el post-COVID, que ha influido mucho. De eso te iba a preguntar algo, pero ya me lo cuentas tú. El post-COVID, porque yo creo que en Andalucía, en la Costa del Sol, donde hay mucha distracción en la calle, pues dedicábamos un poco a estar dentro de la casa. Claro, ya nos hemos dado cuenta, eso ocurrió también con el tema inmobiliario, efectivamente. Miramos hacia adentro de la casa y cuidamos un poco, pues, quién no ha reformado la cocina en pandemia o después de pandemia. A mí me pilló justo antes, con lo cual la pude disfrutar en pandemia, porque la cocina se ha convertido en un lugar social, no es un lugar donde se trabaja y donde se cocina, sino donde se comparte ese momento importante del día, ¿no? Y compartir con tu familia, con los amigos. Eso es importante. Hemos mirado, otro ejemplo son los porches, las terrazas que se han convertido en una estancia más de la casa, ¿no? Se han cerrado y la convertimos en algo mucho más de ocio que antes, que era para barbacoa y punto, ¿no? Sí, o de paso. O de paso. Con lo cual, yo creo que lo importante es lo que he dicho antes, es de no permanecer en el pasado, sino mirar hacia el futuro y si puede ser anticipándose, como en nuestro caso, que intentamos siempre de anticipar. No sé si lo sabes, pero tenemos una interiorista en la casa trabajando con nosotros, y yo digo siempre de que antes comprábamos todo el material de decoración por intuición, y ahora lo compramos por tendencia, gracias a una profesional, María Egea, que es la responsable de un nuevo concepto que creamos hace un tiempo, que se llama CF Decora,
tiene un hashtag que transmite perfectamente lo que queremos, que se llama para amantes del interior, con lo cual lo define perfectamente. Todo lo que amamos un poco el interior, todo lo que amamos la decoración, pues tenemos un espacio ahí para poder trabajarlo, y ella es la que convierte un poco ese espacio en un lugar donde esa experiencia del cliente se hace realidad, ¿no? Es muy importante, y lo has dicho, yo incido, porque efectivamente la época de pandemia, la época del COVID, efectivamente, el ritmo de vida que llevamos, el tipo de clima que tenemos, pues la verdad es que no paramos, ¿no? Y cuando llegó el COVID nos dijeron, no, te tienes que parar de verdad. Fue en el momento, como bien apuntabas, Manuel, donde miramos la cocina y dijimos, ¿y esto qué hace aquí? Entiéndeme un poco exagerado, ¿no? Y tenemos que estar muchas horas ahí en ese lugar, en ese espacio. Entonces, claro, es un poco lo que decía, no coma sino disfruta. Entonces, ha ocurrido también con el tema inmobiliario. Es decir, una vez que ocurrió aquello, más de uno ya casas un poquito más grandes, o sea, que económicamente, pero que acondicionar y tener tu casa no solamente para vivir, sino para disfrutarla de ella. Y ahí vosotros también jugáis un papel muy importante. Efectivamente, la decoración, pues ya es un paso más que habéis dado en la evolución del negocio, que no solamente es pintar, sino pintarla con mucha pasión, ¿no? Y con mucho sentido. Quiero decir que en ese sentido el COVID nos ha colocado a más de uno y nos ha hecho ver dónde estamos y qué es lo que queremos. Y también otra cosa que me ha llamado mucho la atención después del COVID es que la gente se ha decidido a disfrutar y a decir, mira, que cuando me vuelvan a encerrar, que me pille con la casa como a mí me gusta. Y ahí vosotros jugáis un papel muy importante. Es la clave. Yo creo que a veces es difícil encontrar cosas positivas en aquel momento, pero a posteriori efectivamente hay una serie de... te quedas con lo bueno, ¿no? Al margen de los dramas que ha habido con mucha gente y muchas personas. Pero hemos vivido, y yo creo que ha habido un antes y un después en esa realidad que nadie pensaba que podía ocurrir, y ocurrió, y nos hace cambiar un poco nuestra forma de Y otra pensar. cosa, y perdona, Manuel, a ver, yo creo que ya después de lo del COVID, yo sé que ustedes dirán, qué pesado es este hombre con esto, pero es que lo tengo que decir, no ha quedado ni la más mínima duda cuál es nuestro modus vivendi. Sí, yo creo que ya nadie le queda ninguna duda que el turismo es nuestra principal industria. Y de ahí vamos pegando pellizco todos, y ese efecto dominó. Porque vosotros me imagino que también, bueno, como empresa, pues también... Lo que pasa es que quizás vosotros, igual mucha gente aprovechó para pintar en aquellos tiempos. Sí. ¿Verdad? Bueno, nosotros tuvimos... En aquel entonces no teníamos... tardamos más de la cuenta, aunque... A ver, nuestro negocio es básicamente offline. Estamos online por varios motivos. Sí, pero que gente que se podía acercar, coger un bote de pintura, hubo un tiempo que ya se empezó a abrir un poco. Sí, pero es que nosotros vivimos un momento, y además creo que ahí es donde lo de trabajar codo con codo, porque además en aquel entonces se saludaba con el codo. Yo recuerdo haber subido algún post en redes sociales hablando de que por fin lo de trabajar codo con codo era realidad, porque nos saludábamos con los codos, ¿no? En aquel entonces. Yo creo que fue una demostración un poco de lo que el ser humano es capaz de hacer. Todos hemos tenido experiencias personales importantes, y a nivel empresarial yo creo que fue brutal. Decía que no teníamos tienda online en aquel entonces, porque era difícil en aquel entonces, y lo sigue siendo, crear un modelo de tienda online teniendo 50 tiendas físicas. Claro. Y que todo esté con la sintonía que queremos, ¿no? Pero en aquel entonces recuerdo de que en 48 horas montamos un call center con más de 20 personas, compañeros. Nosotros el marketing llevábamos un poco la coordinación con el equipo comercial, y se montó un call center donde nos demostró nuestro cliente la cercanía que intentamos y que decíamos al principio, ¿no? Era curioso porque era en canales de comunicación por teléfono, por email y por WhatsApp. Fue una barbaridad por dos motivos. Uno, porque efectivamente la gente estaba en casa y tenían que hacer algo. Nosotros teníamos todas las tiendas cerradas, excepto los almacenes reguladores que podíamos estar atendiendo a los clientes. Y desde ahí montamos una plataforma de call center con un servicio brutal dentro de lo que se podía hacer en aquel entonces. Y me refiero por la curiosidad, porque había WhatsApp que tenemos algunos guardados por ahí, porque nuestros clientes escribían al WhatsApp
donde había 20 personas, pero decían Rubén, porque era una ese trato personal. señora que había comprado la semana. Rubén, ¿me puedes enviar un bote como el que me llevé la semana pasada? Manuel, que se nos acaba eso. No me digas. Sí, increíble, ¿verdad? Una horita. Manuel Espíritu Santo, bueno, pues responsable, director de marketing y comunicación de Pintura Andalucía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por este escaparate que dice que habrá que repetir, ¿eh? Cuando queráis, encantado. Señores, señoras, gracias, sean felices.